Buenas noches, hoy se cumplen 8 días de paro cafetero y no hay una solución a la vista. El presidente Juan Manuel Santos le dio la orden a 4 de sus ministros de ir directamente a las zonas en las que persiste el paro cafetero y los bloqueos de carreteras. Vamos en vivo con Luis Eduardo Maldonado al Palacio de Nariño. ¿Por qué se tomó esta decisión, Luis Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, porque el gobierno considera que los promotores del paro están atentando contra los derechos fundamentales. No permiten la libre movilización de las ambulancias, la medicina, los medicamentos no están llegando a los centros médicos y el gobierno además considera que se está poniendo en peligro la vida de personas ajenas al paro cafetero. La orden del presidente Juan Manuel Santos fue entregada a los ministros, a los 4 ministros a las 12:30 del día para que viajaran a la provincia. 2 horas después ya estaban en movilización buscando una solución a este problema. Un paro inconveniente. La orden del presidente Juan Manuel Santos fue clara. El ministro del Interior viajó al departamento del Cauca, el de Defensa a Nariño, el de Trabajo a Huila y el consejero para el diálogo social al departamento de Caquetá. Yo creo que ni en las circunstancias más lamentables de una guerra, que por supuesto no estamos en una guerra, dejan pasar unas ambulancias, unas caravanas humanitarias. Esto es inaceptable que no lo estén permitiendo. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que en el país se respeta el derecho a la protesta, pero no las vías de hecho. La protesta social está garantizada por la Constitución. La protesta social es protegida por la fuerza pública. Lo que no es aceptable es que a través de bloqueos se termine por afectar la vida de millones de personas. Ante el tenso panorama, el vicepresidente Angelino Garzón se ofreció como mediador entre los caficultores y el gobierno para poner fin a esta parálisis. Yo estoy dispuesto, si el presidente lo autoriza, a acompañar a los ministros y ministras respectivos a dialogar con todos los dirigentes del paro cafetero. Algunos líderes del movimiento cafetero reaccionaron ante la visita de los ministros. Si los ministros tuviesen oportunidad de visitar 4 o 5 viviendas compuestas por 4 o 5 personas, cada una de ellas se van a enterar de las condiciones infrahumanas por las cuales están pasando hoy las familias cafeteras. El gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, iniciará un recorrido por todo el país para explicarle a los caficultores cómo se va a aplicar el aumento de los subsidios, que pasó de 60.000 a 115.000 pesos para productores que tengan menos de 20 hectáreas de cultivo y de 60.000 a 95.000 pesos para caficultores que posean fincas de más de 20 hectáreas. A propósito de esta ayuda, el gobierno nacional, a través del ministro de Agricultura, ha señalado que el gobierno ofreció lo que le puede dar a los cafeteros, que de ahí no se puede pasar. La línea es esa, aumentar el subsidio cafetero, y compromete cifras de 800.000 millones de pesos. Los ministros que esta noche están en las provincias mirando qué es lo que está pasando regresarán mañana, se van a reunir con el presidente Juan Manuel Santos y se tomarán decisiones. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias por la información. El paro de los caficultores, agravado por la huelga de los camioneros, agudizó la crisis en varias regiones. Algunos alimentos se están dañando y otros escasean en el Cauca, Nariño y Caquetá. En estos departamentos no hay combustibles ni insumos hospitalarios. Cansados de las pérdidas diarias, representantes de los gremios en el Cauca marcharon por las calles de Popayán para exigir el fin de los bloqueos que tienen en crisis a la ciudad. No tenemos hoy combustibles, no tenemos elementos para insumos hospitalarios, el tema de los alimentos cada día se hace más escaso. Cada día los empresarios pierden 50.000 millones de pesos y alimentos como la leche se han dañado. Por las vías del Cauca solo pueden transitar ambulancias. Por lo menos 500 pasajeros en Pasto permanecen hacinados en la terminal de buses debido al bloqueo de la Panamericana que les ha impedido viajar hacia el Cauca y Valle. La ciudad también carece de combustibles. Muy alterados se mostraron decenas de pasajeros en la terminal de buses de Cali porque no han podido movilizarse hacia el sur ni hacia el centro del país por el bloqueo de los caficultores y ahora de los camioneros. Aumentaron los precios de algunos alimentos en Corabastos de Bogotá por el bloqueo cafetero y el paro camionero. La papa subió 100 pesos y quedó en 600 la libra. El plátano se elevó hasta 900 pesos la libra. La arveja verde alcanzó los 2.700 pesos y la habichuela llegó a los 2.200 la libra. Estaba tremendo, eso no hay nada de mercado. Todo caro. Lo más grave es que los camioneros insisten en el paro. Escasez de productos como cebolla roja, arveja, papa criolla y pimentón que provienen de Nariño y Ecuador se registran en la plaza mayorista de Medellín. La piña que proviene del eje cafetero también comenzó a escasear.
Aumentaron los bloqueos viales en el Huila por cuenta del paro cafetero y de los camioneros. A Garzón se sumaron cierres en Obo, Algeciras y Timaná. Garzón permanece sin combustible. Toca que parar los carros, tarde uno para la casa y tarde uno allá, porque más que se puede hacer. En los campamentos de los manifestantes se comenzaron a presentar enfermedades gastrointestinales. Más de 150.000 litros de leche fueron regalados en Florencia antes de que se dañaran, debido a que el paro cafetero impide el transporte de los productos. Florencia permanece sin combustibles y sin movilización terrestre hacia el centro del país. Tractomulas bloquean la vía Buenaventura en el sector de Lobo Guerrero. Los camioneros en paro desde el sábado anunciaron que solo dejarán pasar ambulancias. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ya está en Neiva y allí adelanta reuniones con las autoridades del Huila, uno de los departamentos más afectados por el paro. ¿Qué dice el ministro? Le preguntamos a Edgar Donoso. Edgar, buenas noches y adelante. Malú, buenas noches. Pues definitivamente el ministro Rafael Pardo encontró una situación verdaderamente dramática en el Huila. Él dice que en el Huila se está viviendo verdaderamente una emergencia humanitaria porque encontró en la evaluación inicial que hizo en la reunión con el gobernador del departamento del Huila y las diferentes autoridades, encontró entre otras cosas el ataque que se ha hecho a las ambulancias del sector, y también le preocupó que en el día de hoy pues se presentó una emergencia con una mujer que venía en estado de embarazo y que prácticamente por poco pierde su hijo. En este momento la mujer se encuentra en estado de muerte cerebral. Esto fue lo que dijo el ministro Rafael Pardo. Una mujer que iba en una de esas ambulancias llegó al hospital y está en muerte cerebral. Estaba embarazada y estaba trasladándose para dar a luz a su hijo aquí en Neiva, y está en el estado de muerte cerebral. La criatura está en incubadora. El ministro Rafael Pardo se quedará esta noche en Neiva y mañana visitará los diferentes sitios donde se encuentran los bloqueos y los diferentes municipios en el Huila. De Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Edgar, gracias. Y a Nariño llegó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que en sus reuniones incluyó a los promotores del paro. ¿Qué dijo el ministro Natalia Cabrera en vivo desde Pasto? Pues básicamente tras la reunión que sostuvo el ministro de Defensa con el gobernador del departamento y también el gremio de cafeteros de Nariño, fueron tres las conclusiones: habilitar vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana para que puedan los pasajeros con destinos nacionales e internacionales que estaban en las terminales de transporte de Ipiales y Pasto puedan salir del departamento, y así también que entren suministros e insumos médicos y hospitalarios. Buenas noches y muchas gracias. Y otro ministro que viajó a las regiones es el titular de la cartera del Interior, Fernando Carrillo. El enviado del gobierno llegó al aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán y, sin hacer pronunciamiento, se trasladó a la gobernación del Cauca, donde sostiene reuniones privadas con las autoridades civiles y policiales. El ministro analiza la situación humanitaria del Cauca, el departamento más afectado por el bloqueo de las vías. 7 de la noche, 23 minutos. La violenta cornada que le causó la muerte a un hombre en Pasacaballos, corregimiento de Cartagena, volvió a encender la polémica sobre las corralejas en el país. Carlos Cataño, ¿qué argumentan los defensores de este tradicional festejo? Buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Malú. El argumento que están utilizando es que se trata de una tradición muy centenaria en la costa atlántica, incluso que hace parte de nuestra tradición cultural, que es algo que identifica, que es un rasgo muy común aquí en las sabanas del departamento de Bolívar, Córdoba y Sucre, y que consecuentemente eso hay que conservarlo. Pero otra cosa piensan los que son defensores de los derechos humanos y también instituciones defensoras de los derechos de los animales. A un extremo del ruedo de la corraleja, Lucio Espinosa fue sorprendido, embriagado e indefenso con una cornada mortal. La agresión que le hace el toro, las lesiones son tremendamente graves y el tipo fallece, pese a que nosotros lo movimos y lo trasladamos de manera rápida. Irónicamente, son estas arremetidas salvajes las que originan mayor emoción entre los aficionados. En medio del festejo, olvidan el dolor y la agonía de las víctimas. La muerte nunca puede ser diversión. No me explico cómo una gente puede aplaudir, tomar ron, cerveza, a costa de la muerte de otro. La tragedia es un componente de la fiesta de Corraleja. Algunos quieren revisar
pues atenta contra el principio elemental de la vida. Nosotros desde aquí del Consejo debemos también tomar una iniciativa con respecto al estudio de este tema especial sobre las corralejas. Pero el jolgorio, con su carga de sadismo, sigue amparado en la generación de recursos y la tradición centenaria. Culturalmente los riesgos que se dan en una fiesta de corraleja a veces son asumidos directamente por quien decide participar dentro de la fiesta. Pese a las críticas más implacables, las corralejas siguen sembrando luto en los pueblos del litoral caribe. De otro lado, en las últimas horas fue apedreada por una turba violenta las instalaciones de la alcaldía de Turbán, aquí en el norte de Bolívar. La razón que desencadenó esta reacción violenta fue las heridas que propició un agente de policía a un habitante de esta zona. Como consecuencia, la pedrea terminó con todos los vidrios de esta institución, igualmente las puertas, pero además algunos electrodomésticos y algunos elementos de oficina como impresoras, como computadores, algunos televisores, en fin. Recordemos que este es el tercer ataque que se comete en Bolívar con una institución pública en los últimos 15 días. Primero fue el Hospital de San Jacinto, luego el Hospital de San Juan Nepomuceno por desatención médica y en el día de hoy ocurrió esto con la alcaldía de Turbana. Por el momento es toda la información, sigan ustedes en estudio. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 1.813 pesos con 53 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.820 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.813 pesos con 73 centavos. De la noche, 40 minutos. Con la ausencia de varios cardenales electores, se inició hoy en el Vaticano la primera reunión preparatoria del cónclave. El informe de nuestra enviada especial a la Santa Sede, Margarita Rojas. Buenas noches. Los miembros del Colegio Cardenalicio cumplieron hoy con 2 sesiones en su primer día de congregaciones generales. Un encuentro de suma importancia porque aunque el sucesor de Benedicto XVI se vota en el cónclave, en realidad se empieza a elegir desde hoy en el aula del sínodo del complejo Pablo VI. Hoy juraron sobre el Evangelio guardar la reserva de las discusiones, por eso no están dispuestos a decir mucho. Con las congregaciones generales se empiezan a ver en la Santa Sede los rostros de los papables, como el sonriente cardenal de Boston, Sean O'Malley, el cardenal hondureño que en el cónclave de 2005 sonaba como opcionado, ahora aparece más tranquilo. Cardenal, ¿América Latina está esperando un papa? ¿Cree que es el momento? Dios sabrá. Hipótesis van y vienen. Los purpurados aseguran que los problemas a discutir son otros. Nosotros queremos estar seguros de que cuando vayamos a tomar la decisión hayamos tenido la oportunidad de hablar lo suficiente entre nosotros. Entre la nube de cardenales intentó colarse un obispo. Poco después se supo que se trataba de un intruso, un hacker australiano con documentos y atuendo falso que intentaba poner en jaque los rituales de la iglesia, pero fue detectado a tiempo. De los 142 asistentes, 103 son electores, es decir, que aún están por llegar 12 de los votantes del cónclave. Para poder fijar la fecha, tendrán que esperar por ellos. Mañana continúan las reuniones. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Los cardenales aseguran que se tomarán su tiempo. Desde Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas, Noticias Caracol. Margarita Rojas, nuestra enviada especial al Vaticano. El Comité del Premio Nobel en Noruega conformó la lista de los 259 postulados para el Premio Nobel de Paz y entre los que estaría el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Aunque los nombres de los candidatos no han sido revelados oficialmente, según la agencia Reuters, el presidente colombiano estaría en el grupo de nominados. Sin embargo, Noticias Caracol no ha podido confirmar esta información de manera independiente. La postulación del presidente Santos obedecería a su iniciativa de diálogo de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. En octubre se conocerá el nombre del ganador. En Cali, una orquesta interpreta los éxitos que tanta fama han dado a la salsa vallecaucana, pero lo que hace que su sonido sea especial es que ninguno de sus músicos puede ver. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia, más cerca. Frente al Teatro Municipal, en plena zona histórica, está el Centro Cultural de Cali. Y allí, en la Sala Jorge Luis Borges, se reúne Antorcha. Cada martes, cuando el grupo ensaya, el Centro Cultural e Histórico de Cali se ilumina con los acordes musicales de Antorcha, una orquesta compuesta en su mayoría por invidentes. Invidentes somos 7
y hay un apoyo de videntes, más o menos unas 12 personas, músicos, y a eso le agregamos otras personas que llegaron hace poco, que son los bailarines. Hace 2 años alcanzaron el éxito al grabar con Oscar de León. Colombia, tierra querida. Para Asai, vocalista del grupo, la experiencia con Oscar de León fue más especial que para el resto de sus compañeros. Él dice, esta negrita linda está en la orquesta Antorcha. Y luego dice, Asai, te canto a ti también como le canto a Colombia. Antorcha, que ya brilla con luz propia, trabaja duro para iniciar giras en Colombia y el exterior, y sus integrantes esperan seguir los pasos del Oscar de la salsa. Hasta aquí las noticias, nos vemos con más información a las 11:30 de la noche. Ya viene Rafael Orozco Oriudo, lo recuerda, Noticias Caracol, primero en noticias.